dar algunas imágenes del texto, así que voy a buscar acá. No los pillo. 18. Acá. Eh, Viendo el tema de las excavaciones, hemos hecho los gráficos en la clase, pero ya saben cómo se hace a la rápida, ¿no? Entonces acá vemos uno de los gráficos, empuje uno para fase uno, empuje 2 para fase 2, etcétera. La manera como la que se excava. Acá tenemos una máquina haciendo las perforaciones para los anclajes del talud cuando queremos sostener el talud. Y fíjense que arriba, en la parte de arriba, ya hay dos o tres hileras de anclajes que tienen su soporte acá para que los cables se puedan tesar y las puntas de los cables están saliendo. Y tenemos acá la máquina y fíjense que existe un ángulo de inclinación que está proyectado, previsto. Acá a la derecha vemos una excavación alternada donde se deja partes sin excavar, como vemos. Y acá está ya hecho el hueco para el anclaje y sus cables saliendo. Otro ejemplo, ¿no? Los accesorios para los anclajes. Como se puede ver, se necesita algo rígido para que se puedan anclar los cables, ya que estos cables están pesados. En cambio, aquí a la derecha, en la imagen de la derecha, se puede ver un muro anclado. No es solamente el talud, sino que hay un pedazo de muro, lo que llamamos el batache, ¿no es cierto?, que está anclado. Como es rígido, bueno, se lo ancla directamente. Y aún así tiene un refuerzo, fíjense. Construcción de muros por anclaje sucesivo. Lo mismo que acabamos de ver, en este caso, fíjense, y hasta la armadura, y hasta el tubo del anclaje, la tubería del anclaje, y hasta la armadura. Acá podemos ver el batache adyacente que ya está vaciado, que tiene sus pelos que se dejan. También se pueden ver la capa de abajo, los hierros que sobresalen arriba. Y seguramente acá lo único que falta es el encofrado y el vaciado de hormigón. Acá podemos ver ya un muro vaciado con sus respectivos anclajes y se nota claramente la etapa uno o fase uno, la primera línea de arriba, la segunda línea, la etapa 2 que está en proceso de anclaje. Todavía no está anclado totalmente, acá sí, pero acá no. Justamente la máquina está haciendo eso. Y acá al fondo vemos una tercera capa y una cuarta capa que están excavando por paños o segmentos alternados, ¿no? Tal como hemos aprendido. Fíjense que no siempre se excava todo de un saque, ¿no? Acá ya están en el cuarto nivel y acá recién están completando el segundo nivel. Y también podemos observar que el muro acá tiene una cara, dos caras, tres caras, y aquí parece inclusive ser curvo, o sea que se va acomodando a la forma del terreno y a las circunstancias. La viga de coronamiento, fíjense, tenemos un muro construido y arriba, encima hay un muro continuo, o perdón, una viga continua que está en todo el encabezamiento, en toda la corona del muro. También acá se puede apreciar todo el área que ha quedado despejada, donde obviamente se van a realizar los trabajos de fundaciones. Hay algunos fierros que ya se ven por acá, de alguna estructura de fundación que se está construyendo. Y es muy interesante ver las imágenes porque se nos aclara todo, ¿no? Bueno, por lo menos conmigo pasa eso. En cambio, en clases, bla, 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 y los dibujitos mal hechos porque se necesita una fuerte imaginación ahí. Y a esa parte les toca a ustedes explorar un poquito, ¿no? Hoy en día hay mucha información. Los pilotes tangentes, acuérdense, fíjense, uno al lado del otro, finalmente resulta un muro continuo.
Acá arriba está la viga de coronamiento. Acá abajo ya están trabajando en las fundaciones. Y fíjense, tenemos un muro y también hemos hablado de las filtraciones de agua y la erosión a través de las separaciones de los muros, ¿no? Que no son tangentes, que no son exactamente coincidentes. Igualmente aquí se nota la forma del muro, se va acomodando a la forma de la excavación del terreno. Y por lo que se ve acá, más o menos calculando la altura de la persona, unas 4 a 5 personas, ¿no? Más o menos unos 7, 8 metros. Acá vemos también un muro de pilotes tangentes, fíjense, con refuerzo, ¿no? Un refuerzo en la primera etapa, en el primer nivel. También se puede observar que no siempre el refuerzo es exactamente en el mismo nivel, sino que se va acomodando al perfil del terreno. Ya más abajo sí mantienen una línea o pretenden hacerlo. Fíjense, 3 refuerzos, 4 refuerzos. Acá hay más refuerzos todavía por alguna razón estructural. Y acá abajo ya están trabajando en el edificio, ¿no? Ya prácticamente tenemos también la primera losa acá, como se puede ver, la losa de fundación, la primera losa, primer piso, muy interesante. Construcciones grandes, que eso es lo que ojalá cada uno de nosotros tuviera la oportunidad. Acá tenemos el otro caso de los pilotes secantes. Acá tenemos la guía que habíamos dicho, ¿no es cierto? Donde se prepara primero en la parte superior una guía para que las perforaciones sean tal como se han planeado. Aquí están los pilotes tangentes. Acá se observan los pilotes secantes, donde los blancos son los número uno que se taladran para hacer los pilotes número dos, que sí tienen armadura, como se puede ver acá. Sí. Acá tenemos una imagen ya del pilote, perdón, del muro ya construido. Fíjense los pilotes, ¿no? Los número dos, los números uno. Fíjense, las armaduras no son como uno cree, ¿no? Que está todo parejito, ¿verdad? La realidad es diferente, pero acá se nota cómo se entrelazan los pilotes unos con otros. Acá tenemos otra imagen similar, ¿no es cierto? Los hormigones distintos se notan claramente en la imagen. Un muro de pilotes separados, fíjense, pilotes separados, con los taludes descubiertos, sin refuerzos, este muro. Acá aparentemente tenemos este concreto lanzado, por el color lo digo, porque no se advierte nada en la imagen. Y tenemos refuerzos, fíjense, estos refuerzos, que son en este caso con vigas metálicas, ¿no? Vigas metálicas que están ancladas seguramente junto con los pilotes en el propio talud. Acá tenemos otro refuerzo, no necesariamente paralelas, ya eso es cuestión de simetría. Interesante, ¿correcto? Vamos a ver otras imágenes. Pantallas con pilotes separados y bataches. En este caso, los pilotes están penetrando más allá del fondo de la excavación. Podemos ver acá que estos pilotes son de diámetro más grande que el muro que se está por construir entre pilote y pilote. Fíjense, ya están las armaduras acá. Este otro caso es al revés, ¿no? Donde los pilotes son de un diámetro bastante pequeño y la armadura del muro sobrepasa el diámetro de los pilotes. Es decir, que se va a rellenar absolutamente todo y los pilotes van a desaparecer de la vista. Acá se puede apreciar el talud, bastante irregular. Tenemos las pantallas vaciadas en sitio, que hemos comentado en clases. Acá se está construyendo el murete guía. ¿Se acuerdan, no? Que primero se hace una zanja y luego se construyen dos muros paralelos que tienen una distancia entre sí equivalente al espesor de la pantalla.
Acá se puede ver que están armando, ya está la zanja construida, fíjense, aproximadamente unos 50 de fondo, el ancho no sé, no lo puedo estimar, quizá unos 70, 80 centímetros, que se van a achicar cuando se construye el muro, como se puede ver aquí. No sé si esta imagen es del mismo muro, no lo sé, pero bueno, ahí tenemos una idea del murete guía. Acá tenemos una imagen de la cuchara bivalva con la que se hace la excavación. Como se puede ver, tiene dos quijadas acá que se abren y se cierran e ingresan exactamente acá dentro de la zanja, ¿no? Y se hacen las excavaciones, como se puede ver acá, por segmentos, ¿no? Segmento uno, alternado segmento uno. Estos ya están vaciados, tienen su armadura. Este otro está en proceso de vaciarse. Fíjense que en el centro se nota la tubería Tremi para el vaciado de abajo hacia arriba. Fíjense, el hormigón va de abajo hacia arriba. Y en este caso recién se está excavando, ¿no es cierto? El siguiente segmento. Acá no se aprecian mucho los tubos punta, aunque sí unas líneas quizá un poco más oscuras. Y acá se ve que están haciendo ya lo mismo, pero con los segmentos que estaban pendientes. Aquí ya se ha rellenado el hueco, acá se está colocando la armadura y acá se está excavando el segmento que no ha sido vaciado. Obviamente al final queda una pantalla continua. El modo de conectar un segmento con otro. En la clase habíamos visto con los dos lados convexos y los otros segmentos con los dos lados cóncavos. Aquí se puede ver que se está alternando ambas soluciones. Fíjense acá los anclajes, o perdón, las uniones entre segmento y segmento. Una unión en esquina también se puede apreciar acá. Fíjense que la armadura es bastante reforzada, ¿no es cierto? Y tiene la forma del web. Acá se puede apreciar de mejor manera. Este segmento ya está vaciado y este se va a vaciar, y la armadura, fíjense, tiene una saliente. Seguramente la otra armadura tenía una entrante, tal como hemos visto en clase. Y aquí podemos apreciar que no tiene gran espesor esta pantalla, ¿no? Acá están vaciando el hormigón en medio de dos pilotes aparentemente. Y esta es la boca del tubo tren. Esta parte nos faltaba ver en clase. En realidad no nos alcanzó el tiempo la última clase, pero el caso que faltaba era la pantalla prefabricada, similar a la pantalla vaciada en sitio, pero simplemente con los segmentos prefabricados. O sea, bueno, acá las imágenes no ayudan mucho, pero aquí se puede ver ya una pantalla terminada, bastante uniformes se notan acá los segmentos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque han sido prefabricados. Acá tenemos una pantalla también con paneles prefabricados, pero de acero, ¿no? O sea que las soluciones de la teoría que habíamos visto respecto a las tablestacas se puede aplicar de muchas maneras, como se puede ver. Si tenemos la capacidad de construir o prefabricar tablestacas muy grandes, se puede aplicar a una excavación grande también. Y acá podemos apreciar los refuerzos. Fíjese, hay una viga que está conectada a un sistema para que se puedan anclar. Estos son para fijar los anclajes, ¿no? Bueno, imágenes interesantes. En cuanto a la prefabricación, en cuanto a la prefabricación de una pantalla, obviamente lo que se fabrica son los segmentos. En vez de excavar un segmento y vaciar el hormigón ahí, ya se los lleva prefabricados. De manera que entonces el procedimiento sería: número uno, replanteo; número dos, murete guía; número tres, excavación por segmentos, ¿no es cierto? Los segmentos uno. Número tres, introducción de los segmentos prefabricados número uno. Se introducen directamente, ya no hay tubos punta, ya no hay introducción de la armadura, ya no hay vaciado de hormigón, sino que se introduce directamente el segmento prefabricado y se sigue la secuencia con todos los segmentos 1. Luego se procederá a la excavación de los segmentos 2 y directamente la introducción de los segmentos 2
que encajarán con los segmentos 1 directamente. Y finalmente, obviamente, una vez que esté toda la pantalla con sus segmentos respectivos, entonces se procederá a la excavación, que puede ser, como ya lo sabemos, excavación con refuerzos o sin refuerzos. En el primer caso se excavará por niveles, primero nivel 1, se hace el refuerzo, nivel 2, se hace el refuerzo, nivel 3, etcétera. Y en el caso de que la pantalla no tenga refuerzos, entonces se puede proceder a la excavación completa directamente. Bueno, no sé si se ha entendido la descripción de este procedimiento de pantallas prefabricadas. No sé si se ha entendido exactamente el procedimiento, pero si no hay ninguna opinión de parte de ustedes, puedo aclarar que en este método de las pantallas prefabricadas, eh, uno de los grandes problemas, como hemos visto que en algunos casos son estructuras gigantescas, uno de los principales problemas es el peso de los segmentos, porque son segmentos enormes, ¿no es cierto? Por lo menos son elementos muy profundos, digamos, muy largos los segmentos y el peso del hormigón es bastante grande. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de que la prefabricación de estos elementos podía hacerse solo hasta el fondo de la excavación y el segmento o la parte de cada elemento que va a entrar debajo del nivel de la excavación, porque estamos hablando de pantallas y sabemos que la pantalla tiene una parte empotrada abajo, empotrada en el fondo de la excavación, ¿verdad? O sea que en realidad trabajan como las tablaestacas, ya lo hemos dicho varias veces. Entonces alguien dijo, ¿por qué no prefabricamos solo hasta el fondo de la excavación y la parte que va a ir enterrada debajo, le colocamos solo la armadura? Entonces los segmentos prefabricados son de puro hormigón hasta la profundidad que va a ser visible y abajo están solamente los fierros desnudos. De manera que cuando se hace la excavación, obviamente la excavación es completa hasta el fondo y se coloca con grúa el segmento. Obviamente el segmento tiene que apoyarse en alguna parte para que no entre hasta el fondo. Sabemos que la armadura no puede chocar al fondo. Y estos segmentos prefabricados de hormigón armado tienen un hueco en el medio para que entre el tubo del vaciado de hormigón por el sistema TREM. Entonces, repitiendo, se excava el segmento, se introduce el segmento prefabricado, colgado, ¿verdad? Y la armadura está entrando en el fondo de la excavación sin hormigón, el resto es hormigón. Se ha hecho esto para alivianar, para disminuir el peso del cemento. Una vez que está exactamente en su lugar, se introduce por el hueco del medio del hormigón, se introduce la tubería o la manguera del sistema TREMI y se vacía el resto del segmento que no tenía hormigón y que va a estar en el fondo. Entonces se vacía lo del fondo, con lo cual se completa el hormigonado del segmento. ¿Correcto? Lo mismo se hará con los segmentos 2 hasta completar la pantalla. ¿Cuál es la ventaja de este segundo caso? La ventaja, bueno, número 1, haber disminuido el peso de los segmentos, el primer objetivo. Segundo objetivo, que cuando se excave la excavación total, se van a ver los segmentos prefabricados, o sea que se va a ver la pared bonita, como hemos visto hace un momento en una imagen, se va a ver eso, y la parte fea, digamos, ¿no? Que se ha vaciado tal como sabemos, a ciegas, porque se vacía en el fondo de la excavación, no va a quedar visible, ¿no? Porque va a quedar al fondo de la excavación. ¿Y qué incidencia podría tener el hecho de que una parte sea bonita y otra fea? Bueno, de hecho, en las imágenes hemos visto que cuando el muro o la pantalla de soporte que se construye en las excavaciones tiene buena fachada,
se la puede usar directamente como muro perimetral del edificio que se va a construir. En cambio, en los casos donde la pantalla o el muro queda feo, como por ejemplo en el caso de los pilotes, ya sea tangentes o secantes y peor separados, en esos casos generalmente se tiene que construir otro muro delante para mejorar, digamos, la estética o la visión según la funcionalidad que se le quiera dar a los subniveles que quedan debajo del terreno, de la superficie del terreno. Entonces, más o menos esa es la explicación, depende de los objetivos, cada caso es diferente. Todo esto se lo define durante el proyecto, no en la construcción. En la construcción lo que se hace es seguir exactamente todo lo planificado, esa es la función del constructor, ¿verdad? Y bueno, tendrá que haber una fiscalización, etcétera, etcétera. Con eso, sin dejar de mencionar que hay otros métodos más muy interesantes y el que quiera seguir un poquito investigando lo puede hacer porque hay otros métodos. En realidad, al hablar de todas estas grandes excavaciones, lo que estamos haciendo es intentar adelantarnos un poquito al atraso que tenemos acá en nuestro país porque muchas de estas cosas casi ni siquiera se ven y cuando hay una oportunidad es muy raro. Con el ambiente es seca, es decir, hace perder la humedad de los taludes, con lo cual los granos se aflojan, la lluvia, el agua subterránea, el viento, etcétera, ¿no? El sol son factores que van deteriorando la calidad de los taludes. Por ese motivo, la regla de oro es apurarse. Bueno, luego de esa introducción podemos mencionar cuáles son las fundaciones superficiales típicas. El primer caso que tenemos es la zapata aislada, que sirve para soportar la carga transmitida por una columna, ¿verdad? Y las zapatas normalmente, si es que son zapatas centrales,
Entonces se supone que distribuyen la carga uniformemente en su perímetro. Por lo tanto, generalmente por comodidad constructiva, nada más que por comodidad constructiva, se suelen adoptar formas simétricas, es decir, no simétricas, sino formas como un cuadrado o algunas veces un rectángulo, podría ser un círculo, pero es más difícil de construir, ¿verdad? Por eso decía yo, por razones constructivas, generalmente las zapatas aisladas son cuadradas o rectangulares. Ahora, se supone que la carga, si es que es una zapata central, actúa en el centro, se distribuye simétricamente en toda la superficie de apoyo y por eso las zapatas cuadradas centrales tienen armadura y forma simétrica. Y si fuera rectangular, también se podría dar ese caso. En cambio, cuando las zapatas son de borde, las columnas son de borde o de esquina, entonces la carga es asimétrica y bueno, hay algunas otras soluciones que vamos a comentar más adelante, pero la forma de la zapata, la forma de la zapata que tiene una base cuadrada o rectangular, una parte troncocónica y una corona en la parte superior es general, ¿verdad? Luego tenemos las zapatas combinadas que suelen recibir la carga de dos columnas por lo menos, generalmente dos. Esto se hace cuando las columnas, cuando se hace el estudio de suelos y se verifica cuál es el área necesaria en el estrato de suelo elegido, cuál es el área necesaria para soportar la carga en cuestión, y estas áreas están muy cerca o se superponen en el prediseño, entonces se decide hacer mejor una sola zapata que reciba a las dos columnas, con la carga de las dos columnas. En ese caso se llama una zapata combinada. Cuando aplicamos la misma regla, el mismo criterio, pero ya son varias columnas, entonces a la base de fundación esta se le suele llamar platea, ¿no es cierto? Entonces tenemos una zapata aislada con una columna, zapatas combinadas con dos y las plateas que pueden tener n columnas. Aparte de eso, como fundaciones superficiales también, tenemos un tipo de losas que yo le llamo, las conozco como losas radier, que son unas lositas pequeñas tipo pavimento, o sea, tienen 10, 15, 20 centímetros máximo de espesor y están vaciadas casi en la superficie del terreno y sirven para soportar cargas relativamente ligeras, como por ejemplo una vivienda de una sola planta y en algunos casos hasta dos plantas, siempre que la estructura sea liviana y el suelo sea apropiado. Este tipo de fundación muy superficial, porque es prácticamente casi como un pavimento, como si en un pavimento asentaríamos directamente una estructura, que yo las llamo radier. ¿Por qué digo que las llamo radier y que, etcétera? Porque si ustedes investigan un poquito en el internet, van a ver que esto de los nombres que le ponemos a las cosas, varían de un país a otro, de un lugar a otro, ¿no? Varían según las costumbres, etcétera. Entonces uno a veces se encuentra de que le llaman losa radier a la platea y de que le llaman platea a la losa radier. Entonces yo como docente de ustedes, casual, intento aclararles eso para que no piensen que me equivoqué o algo, sino que son confusiones que se dan sin que nadie lo haya planeado, ¿no? Y otra cosa que también menciono es el nombre de losa de fundación. O sea, en muchos documentos y imágenes, etcétera, se puede apreciar este nombre, losa de fundación, y que le dan indistintamente a la platea o indistintamente a la losa radier. Entonces, bueno, como nosotros necesitamos estudiar esto, yo lo estoy aclarando. Le vamos a llamar platea entonces a la que soporta varias columnas, le vamos a llamar losa radier a la que está en la superficie y soporta cargas livianas. Más adelante las vamos a describir una a una. Y finalmente tendríamos que referirnos a las fundaciones superficiales lineales, es decir, las que soportan muros, ¿verdad? Las que soportan muros. Ahí también hay algunas confusiones en cuanto a los nombres. Acá en nuestro medio se le llama cimiento corrido, ¿verdad? A aquel cimiento que tiene forma alargada.
y que por supuesto para construirlo se hace una excavación lineal en forma de zanja, ¿no? Hemos dicho que las excavaciones lineales son zanjas, las excavaciones puntuales son pozos y las otras les llamamos excavaciones grandes, para diferenciar simplemente en el lenguaje, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, en las zanjas se aprovecha ese espacio para rellenar las zanjas con estructuras que se suelen llamar cimientos corridos. Entre los cimientos corridos existen los cimientos de piedra, de hormigón ciclópeo, de mampostería y de hormigón armado también. Así que vamos a entrar en ese detalle. Esos serían los tipos de fundaciones superficiales más comunes. Pero, como estamos entrando a un tema en el que hablamos de una construcción en la que, en primer lugar, el escenario es la superficie del terreno. En segundo lugar, se tiene que hacer un replanteo, obviamente, y una excavación relativamente poco profunda, porque estamos hablando de fundaciones superficiales. Y luego, de acuerdo al material con el que se haga la fundación superficial, seguramente vamos a poner una armadura y un hormigón, o piedra, si fuera el caso del ciclópeo, o ladrillo, si fuera el caso de la mampostería, pero vamos a usar ese hueco para meter un material. Entonces, aprovechando que estoy hablando de ese tipo de trabajo, voy a incluir en esta lista otros elementos que no son fundaciones superficiales exactamente, pero que se construyen igual. Y así matamos dos pájaros de un tiro, por decirlo de una manera. Estos elementos suelen ser los siguientes. Número uno, cabezales de pilotes. ¿Qué son los pilotes? Son una especie de columnas que se construyen enterrados en el suelo, ¿verdad? Y que sirven para que las cargas transmitidas desde la superficie a través de estos pilotes se transfieran al terreno, pero en profundidades mayores. O sea que los pilotes son fundaciones profundas, no son fundaciones superficiales. Pero una vez que tenemos los pilotes, igual que una mesa, imagínense una mesa tiene, por decir, 4 patas. La carga que está encima de la mesa se transfiere a las 4 patas. Pero para que esa carga se transfiera a las 4 patas, necesitamos la tabla de encima a la que llamamos mesa. Igualmente, para que la carga que se coloque sobre los pilotes se transfiera a los pilotes, se vacía una estructura que se llama cabezal de pilote, que es como la mesa que une a las patas, une a los pilotes, de manera que la columna se apoya sobre el cabezal del pilote y el cabezal de pilote se encarga de transferir la carga de la columna a todos los pilotes respectivos. Pueden haber cabezales de pilotes de un solo pilote, de 2 pilotes, de 3 pilotes, de 4, 5, 6, 7, 8. No hay un límite que no sea el constructivo y el del diseño, ¿no? Porque el calculista obviamente tiene que establecer la capacidad de soporte de cada pilote y la carga de la columna la tiene que distribuir entre el número de pilotes necesarios. De modo que en un edificio, por ejemplo, donde tenemos n columnas y hay algunas columnas muy cargadas y otras columnas que no lo son tanto, entonces el calculista en el proyecto de diseño lo que tiene que hacer es tantear y elegir un pilote, un tipo de pilote, mejor si todos los pilotes son iguales. No es buena idea hacer pilotes diferentes en una misma construcción, en un mismo edificio, por razones constructivas, de costo y de todo eso, ya hemos hablado en algunos otros casos. Entonces siempre se elige un solo tipo y el pilote elegido tiene que ser de modo que en la columna más cargada no tengan que haber 60 pilotes, ¿no? Por decir un número exagerado, y en la columna menos cargada no tenga que haber medio pilote. Entonces, razonablemente se hace una distribución, de modo que en la columna más cargada, qué sé yo, hayan 5, 6, 7 pilotes, 8, 10, quién sabe, ¿no? Y en la menos cargada haya por lo menos un pilote, ¿no? De manera que de ese modo se puede elegir racionalmente
la capacidad de soporte necesaria del pilote, el largo del pilote, el diámetro del pilote, detalles que vamos a ver enseguida, ¿ok? Entonces el cabezal de pilote, que es la estructura que está arriba de los pilotes en conexión con la base de la columna, o sea, más o menos parecido a una zapata, ¿no? Porque la zapata igual se apoya en el suelo y recibe a la columna, pero en este caso el cabezal une a los pilotes y recibe a la columna. Entonces es una construcción, un elemento superficial, ¿ok? Por ese motivo lo meto dentro del grupo, lo mismo se tiene que excavar, poner la armadura y vaciar el hormigón. Cabezales de pilotes. Luego, dentro de este mismo paquete están las vigas de adiestramiento o vigas de conexión, que algunos le llaman así, que son vigas que se construyen entre cabezal y cabezal, o algunas veces entre columna y columna. Aquí también hay una confusión, o perdón, entre zapata y zapata. Aquí también hay una confusión, porque las zapatas están bajo el nivel del suelo y en cambio el cabezal de pilote está casi en la superficie. Entonces no es la misma funcionalidad, pero bueno, vigas de conexión, que son una especie de cimiento corrido, pero tienen otra función y se llaman otra cosa. Vigas de ajustamiento, vigas de conexión. Segundo elemento que aumentamos a nuestra lista sin ser fundación. Y finalmente, las vigas de equilibrio, que son un elemento parecido al anterior, pero que tienen la función de equilibrar, por eso viene su nombre, los momentos asimétricos que existen en las columnas, generados por las columnas que están en los bordes y en las esquinas. Cuando tenemos una columna en un borde, la zapata no se puede desarrollar al lado de atrás de la columna porque supongamos que es el terreno vecino, supongamos. Entonces la zapata se desarrolla adelante y los pilotes también, por consiguiente el cabezal también. Esto hace que haya un momento asimétrico, por lo tanto se construye una viga de equilibrio para equilibrar esos momentos. Jóvenes, en cualquier momento se va a cortar esta sesión, porque ustedes saben que en el Zoom hay tiempo limitado, entonces si se corta, que se va a cortar en cualquier momento, vuelven a reingresar, por favor, con el mismo link, ¿ok? Y vamos a continuar con la sesión porque media hora es muy poco, ¿no? Entonces vamos a hacer otra sesión más para poder completar el tema de hoy. Entonces quedamos en que sus fundaciones superficiales más elementos similares que serían los cabezales, las vigas de equilibrio y las vigas de conexión o de adiestramiento. Entonces yo espero se va a cortar enseguida para continuar. Bueno, seguiré hablando, ¿no? Mientras se corta o hable alguien. Inge, buenos días. ¿Las diapositivas no se están presentando o solo está presentando la imagen de usted, ingeniero, cuando habla? No la entendí. Solamente se ve mi imagen, claro, porque no estoy compartiendo ninguna otra por el Ah, momento. ya, ya. Ya, ya, ya. Gracias, ingeniero. Listo. Vamos a ver enseguida. Bueno, voy a ir buscando las imágenes.
Bueno, creo que ya está la mayoría. Ya, ¿no? Ya se van llegando, bueno, se incorporarán. Voy a buscar algunas imágenes. Cimientos corridos, zapatas aisladas, zapatas combinadas, vigas de fundación, este nombrecito es confuso en el internet, plateas, losas Rabier, cabezales de pilotes, vigas de equilibrio, vigas de adiestramiento. Fíjense, son varias cositas, ¿no? ¿Qué tienen en común? Replanteo superficial, excavación, en algunos casos, después de excavar, obviamente cuando ya llegamos a las dimensiones y profundidad previstas, en algunos casos se coloca en el fondo de la excavación una capa de hormigón. En nuestro medio le dicen hormigón, hormigón pobre, le dicen en nuestro medio. A mí un poco me causa gracia porque no conozco el hormigón rico. Es decir, nuestros hormigones suelen ser pobres en general. Entonces, ¿cómo hacer un hormigón más pobre? Debe ser un problema para el constructor, digo yo, ¿no? Bueno, esta capa que se pone abajo vendría a ser el tercer paso. Después del replanteo y la excavación, se pone esta capa en algunos casos. Si fuera hormigón armado, caso, entonces se coloca la armadura. Eventualmente también puede haber encofrado. Siempre es bueno pretender, no siempre se logra, pero es bueno pretender que la sección de la excavación que hemos hecho nos sirva como molde para el hormigonado. Si estamos haciendo una zapata cuadrada, ojalá que el pozo que hagamos de sección cuadrada tenga las mismas dimensiones de la zapata, de manera que podamos utilizar los taludes como si fuera molde. En los casos en que no se puede esto porque el suelo se derrumban, los taludes se derrumban o hacemos la excavación y no nos sale como queríamos, entonces obviamente hay que ayudar al moldeo con el encofrado respectivo. Y luego del encofrado, bueno, se colocará la armadura. Es importante comentar en todo tipo de excavación, perdón, en todo tipo de estructuras que están bajo el suelo o dentro del suelo, mejor dicho, dentro del suelo, sea superficial, sea profundo, en todo caso por igual, siempre la armadura debe tener un recubrimiento grande. Las normas fijan mínimo 7 centímetros, mejor si son 10 centímetros. Recubrimiento es el hormigón perimetral que cubre a la armadura, ¿verdad? Entonces, mínimamente se prefiere que sean 10 centímetros, 7 centímetros, no sé, y 5. Yo no recomendaría tan poquito. Y lo digo con énfasis. ¿Por qué? Porque en las normas universales en las que se elige un espesor de recubrimiento, se da por sentado de que el hormigón del recubrimiento es un hormigón bueno, se da por sentado. Entonces nos dicen póngale 5, póngale 7, póngale 10, etcétera, y el que cumple con eso de alguna manera está cumpliendo con las normas y está protegiendo el hormigón. Pero si nuestro hormigón es michi, o es mal hecho, poroso, pobre, lo que sea, qué sé yo, con agua de cemento alta, con mucha agua, ¿no? Entonces el hormigón, por más que le pongamos 10 centímetros, es un hormigón poroso que no va a proteger la armadura. Entonces, por ese motivo, yo digo, en este país debería ser mínimo 10 y exigir un buen hormigón, ¿no? Bueno, se coloca la armadura y luego se hace el hormigón.
y luego se hace el hormigonado. Este tipo de estructuras no suelen tener una gran altura, por lo general, un gran espesor, me refiero, respecto del fondo. Así que generalmente se vacían de un solo saque. Pero si hubiera, por ejemplo, una platea, un cimiento corrido muy alto, más de 50 centímetros, entonces siempre es recomendable hormigonar por capas, ¿verdad? Primero una capa, se hacen todos los trabajos que tienen que hacerse con esa capa para garantizar un buen hormigón y recién se coloca una segunda capa y si hace falta una tercera y así sucesivamente. Bueno, dicho eso, esos son los factores comunes que tienen todos estos elementos. Entonces, empecemos por el primer caso, o la primera acción, que es el replanteo. Como estamos hablando de elementos superficiales, algunos, como las zapatas, las plateas, etc., y lineales, otros, como los cimientos corridos, de hecho, entonces vamos a tener un replanteo superficial y un replanteo lineal. En el caso de los replanteos superficiales, como ya hemos hablado, con los ejes del sistema referencial de hilos, vamos a trazar entonces en la superficie del terreno el área que tenemos que excavar. Como es un replanteo superficial, vamos a replantear el área, ¿correcto? Y si es un replanteo lineal, lo mismo, basados en el eje respectivo, porque cuando hablamos de lineal, hablamos de eje, va a haber un eje, y a los lados de ese eje se distribuirá simétrica o asimétricamente el ancho del elemento que tenemos que construir, que puede ser un cimiento corrido, etc. Entonces, una vez que se hace este replanteo, ya sea superficial o ya sea lineal, se supone que tenemos marcado en el suelo, ¿verdad?, el área que tenemos que excavar. No sé si habrá alguna dificultad. En nuestro medio se suele usar cal, ¿no es cierto?, para señalar los límites de este replanteo. No sé si existe alguna duda al respecto para pasar este tema del replanteo. En todos los casos va a ser similar. No sé si hay alguna duda o alguna cosa. Estamos hablando de trabajos en la superficie del terreno. Bueno, si no hay nada, jóvenes, si no hay ninguna duda, que pues trabajo sencillo, pero ya lo hemos comentado en su momento, trabajo importante, ¿no? Porque la ubicación y la forma y dimensiones de lo que vamos a replantear tiene que ser lo más exacto posible. Una vez que se tiene señalada el área de la excavación, se procede a excavar, ¿correcto? ¿Qué quiere decir excavar? Retirar el material del suelo correspondiente. ¿Hasta dónde? Hasta la profundidad necesaria. Para determinar la profundidad necesaria necesitamos un hilo de referencia que nos marque el nivel. A partir de ese hilo medimos hacia abajo la profundidad. Generalmente es recomendable no excavar el total de la profundidad, no excavar, sino dejar un poco menos. Ese poco menos estamos hablando de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 centímetros, más o menos. Dejar sin excavar. ¿Por qué? Porque al excavar aflojamos el terreno, sin querer queriendo también aflojamos el fondo. Y no es bueno hacer una fundación sobre un fondo suelto. Así que generalmente se deja un poquito menos la profundidad y antes de seguir con ningún trabajo se compacta la fundación, se compacta. Entonces ese material que ha quedado aflojado, que ha quedado suelto, se compacta, se consolida y se reducen los vacíos, con lo cual tenemos mejor oportunidad de apoyar la fundación sobre un terreno sólido, no diré sólido, pero un terreno compacto. ¿Correcto? Entonces, replanteo, excavación, compactación. Ahora bien, en algunos casos, como dije ya hace un momento, se suele poner una capa de hormigón pobre. 5, 6, 7, 8, 10 centímetros. Hormigón, una carpeta de hormigón encima del fondo de la excavación. Esto significa entonces que al excavar, cuando determinemos el fondo de la excavación,
tenemos que pensar si va a ser con capa, con esta capa de carpeta, o si va a ser sin la carpeta del fondo. Si va a ser con la carpeta, entonces tendremos que excavar unos centímetros más para darle cabida a la carpeta, de manera que cuando vaciemos este hormigón del fondo, quedemos en el nivel previsto para la fundación, que se llama nivel de fundación, ¿no es cierto? O nivel de zapata. Ya no estamos hablando del nivel de excavación, sino del nivel de la zapata, el nivel previsto. Entonces, si tenemos esta carpeta de hormigón pobre, hay gente que dice que esta carpeta es para evitar el contacto directo del hormigón con el suelo. Me parece una buena razón, pero tendríamos que hacer esa misma carpeta en todo el perímetro de la zapata, si fuera una zapata, ¿correcto? O sea que también tendríamos que hacerle esa especie de forro protector en el perímetro de la zapata, en la parte troncocónica de la zapata y hasta en la cabeza y en toda la columna que esté enterrada en el suelo, por la misma razón, para evitar que el hormigón entre en contacto con el suelo y el suelo le robe humedad al hormigón, bajando por consiguiente su calidad. Ese es el razonamiento que en la generalidad de los casos explican, digo porque yo no lo hago, yo lo transmito, respecto a la utilidad de esta carpeta. A mí me parece bien todo lo que se haga en favor de la calidad, pero yo pienso que también hay otras dos razones que son buenas para construir esta carpeta, aunque no nos lo pidan. Porque la primera razón es que vamos a tener una superficie perfectamente, supongo, ¿no? Perfectamente plana, porque al hacer la carpeta la podemos nivelar. Primera razón. En cambio, el suelo puede que sí, puede que no. Segunda razón, vamos a tener una superficie limpia, ¿verdad? Una superficie que podemos limpiarla, barrer, qué sé yo, y tenerla limpia para hacer el replanteo exacto del área de la zapata, en el caso de ser zapata, o del área de la platea, o de lo que tengamos que construir. Vamos a poder hacer un replanteo limpio. Podemos rayar con lápiz, con marcador, con tiza, con lo que queramos. En cambio, en el suelo, cuando no tenemos la carpeta, es más difícil hacer líneas o mediciones exactas, ¿correcto? Entonces, si se hace la carpeta, bienvenida, ¿ok? Sería el tercer paso. Cuarto paso, lo que dijimos antes. Si hace falta un encofrado, se colocará el encofrado, que tiene que respetar exactamente la forma y dimensiones de lo que queremos hacer, ¿correcto? Este encofrado normalmente en nuestro medio es un encofrado de madera, que tiene que estar en su posición vertical adecuada y detrás de esta madera tiene que haber algún tipo de soporte, ¿verdad? Para que con el peso del hormigón o el empuje del hormigón no se deforme, ni se abra, ni se recorra, ni se mueva. Obvio. Generalmente en este tipo de encofrados, como son de pequeña altura y algunas veces improvisados, porque no es lo mismo que armar un encofrado de una viga en un edificio, de una losa, no es lo mismo. Estamos en el pozo. Entonces, generalmente apoyan atrás con maderitas o con estacas o con piedras, ¿no? De manera que se tiene que asegurar la estabilidad de ese encofrado. No hay mucho arte en esto, pero sí tiene que haber precisión y resistencia suficiente como para hacer el trabajo sin problemas. Una vez que esté encofrado, joven, coloca la armadura. Ya hemos dicho que en las excavaciones es necesario abreviar el tiempo. Entonces voy a suponer que la armadura está prefabricada, lista para ser colocada, lista para ser colocada. La armadura será de acuerdo a la estructura que vamos a hacer, obviamente, ¿no es cierto? A ver si hay ninguna imagen por ahí que pueda ilustrar esto. Bueno, hay algunas imágenes. Acá vemos, por ejemplo, la excavación de zanjas para cimientos corridos. Excavación de zanjas. Como se puede ver, no tiene una gran profundidad. 50, 60, 70, 80 centímetros suele ser lo común.
Y fíjense que aquí están los hilos, ¿no es cierto?, que nos sirven para verificar la geometría de estos elementos. Acá podemos ver que se usan algunos materiales, ¿verdad? Algunos materiales para mejorar la geometría del asunto y, si es posible, ayudar en el hormigonado para que tengamos un aspecto mejor en la superficie. Obsérvese que esta especie de encofrado en esta figura no llega hasta el fondo, ¿no? Es solamente para la parte superior. Por eso hablaba yo de apariencia. Acá en este texto que estoy mostrando habla de la compactación, lo que les acabo de comentar respecto a que hay que compactar el fondo. Aquí lo están haciendo con un pisón manual, acá lo están haciendo con una compactadora mecánica y que sirve para mejorar el estado del fondo de la excavación, que se supone que ha sido alterado durante nuestro trabajo de excavación. Aquí también hablan de la plantilla de nivelación, ¿verdad? Ahí podemos ver la plantilla aquí al fondo de una zapata. También podemos ver que la plantilla es más grande que la zapata, porque aquí excavaron de más, ¿no? Excavaron de más y eso les obligó a poner un encofrado, como se puede ver, tablitas pequeñas. Y la armadura se coloca encima de la plantilla, encima de la carpeta que hemos vaciado de hormigón pobre, pero tiene que estar separada de la plantilla por unos dados de hormigón, dados, ¿sí? Que se les llama también galletas, y que tienen la función de generar el recubrimiento de la armadura, ¿verdad? Porque la armadura tiene que estar separada del fondo y tiene que tener por lo menos 6, 7, 8, 10 centímetros de hormigón bueno, disque, ¿verdad? De la estructura. Y también tiene que haber ese recubrimiento alrededor de la estructura. Como se puede ver aquí en esta imagen, no parecen haber más de 5 o 4 centímetros aquí alrededor de la armadura. Aquí se puede apreciar más. Fíjense, es un recubrimiento muy pequeño, o sea que no se está cumpliendo con las normas. Si yo fuera fiscal, haría cambiar ya sea la armadura o ampliar el encofrado, porque tiene que haber un recubrimiento mínimo, yo diría 7, ¿no? Iba a decir 5, pero otra vez me acordé de que estamos en Bolivia y de que los hormigones no son buenos. En este otro caso se puede apreciar, pareciera que no han usado encofrado, directamente se vació la parte de abajo de la zapata. Bueno, no sé si habrá alguna figurita aquí adelante de las zapatas. Están los cimientos corridos, yo empecé por las zapatas, así que voy a buscar zapatas si es que hay. Parece que no hay. Parece que no hay. Bueno, no hay acá. Tendría que buscar. ¿Qué capítulo es este? Lo que no me gusta es que se pierden segundos o minutos muy valiosos. Tema 12.1. A ver, vamos. 12.2. Tema 12.2. Zapatas aisladas. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Fíjense que acá no hay encofrado perimetral. Está solamente los taludes, una zapata muy superficial, ¿no? Fíjense la profundidad mínima. Está la armadura. La armadura suelen ser barras cruzadas. Sí, ¿sí? No está mostrando, no se está viendo la diapositiva. No se está viendo, perdón. Nos hemos quedado con el otro gráfico. Ah, ya, gracias por avisar. Ahora sí. Aquí tenemos la zapata que les estaba mencionando, que aparentemente no tiene ningún encofrado, solamente es el talud. También les mencionaba que está bastante superficial, ¿no? Es una pequeña profundidad. Les comentaba que la armadura de una zapata son barras cruzadas, podemos ver aquí en los anteriores casos también, cuando hemos visto, son barras cruzadas. Tienen este doblez en los extremos, las barras, para que el acero se ancle en el hormigón.
el acero es como un alambre, el alambre también es de acero, digamos, un alambre para colgar ropa. Un alambre no tiene ninguna consistencia, ¿verdad? Si yo agarro un pedazo de alambre y lo tiro al piso y está todo doblado ahí como un gusano en el piso y no tiene ninguna funcionalidad. Pero si yo agarro ese alambre y le pongo en un extremo un clavo y lo fijo en la pared y en otro extremo otro clavo y lo fijo en la pared y de alguna manera lo tenso, ese alambre me sirve para colgar ropa, soportar cargas. Más o menos lo mismo pasa con las barras de acero en el hormigón. La barra de acero por sí misma no tiene ningún beneficio si es que no la soportamos, no la sujetamos de sus extremos. ¿Y quién la va a sujetar de sus extremos sino el hormigón? Entonces es el hormigón el que sujeta las barras y necesitamos cierta longitud de acero conectado con el hormigón para que este soporte sea capaz de aguantar la carga máxima que soporte ese fierro, porque de qué sirve que le pongamos una carga más pequeña y solo aguante eso, tiene que aguantar la carga máxima. Entonces, a esta longitud que se empotra en el hormigón se le llama longitud de anclaje. Sin eso, el acero no puede trabajar. Pero en el caso de algunas estructuras, como podemos ver, la zapata concretamente, la longitud en los extremos está limitada porque la zapata se acaba. Entonces, para lograr la longitud necesaria, tienen que doblar esos fierros para completar la longitud de anclaje. ¿Ok? Más adelante vamos a volver a hablar de esto con mayor detalle, probablemente con pizarra para poderlo demostrar. Lo mismo se puede observar que los fierros de la columna vienen doblados en la parte de abajo. Acá se puede observar esos dobleces apenas con la imagen. Y yo puedo comentar que me parece que los dobleces son muy cortos para el tamaño de la columna y de la zapata que se puede ver. En este otro gráfico vemos una zapatinga chiquita y los fierros son más largos que estos. Entonces estos fierros también sirven para fijar la columna. Y se puede ver también que esta madera que está aquí, esta otra madera en este caso y estas que están acá, sirven para fijar la columna en su posición exacta. Porque esa columna tiene que estar exactamente, según el replanteo, en su posición. No tiene que estar girada ni desplazada y además tiene que estar fija y tiene que estar vertical, ¿verdad? Porque cuando se hormigone va a quedar fija el hormigón y tiene que quedar obviamente en su lugar. Bueno, hablemos del hormigonado. El hormigonado en las zapatas tiene que ser el hormigón tiene que ser un hormigón semiseco. No es aconsejable usar un hormigón muy fluido. ¿Cómo se vacía la zapata? ¿Cómo se le da la forma? Bueno, lastimosamente no tengo aquí ningún dibujo, pero fíjense que la zapata tiene tres partes. Una, la base, que es como una losa, o sea que el hormigonado se vacía, todo de un solo saque. Luego encima de esta base viene el hormigón que forma el tronco piramidal y para eso no hay ningún molde. O sea que tiene que ser un hormigón semiseco y el albañil le da la forma del tronco piramidal sin ningún molde, a mano, podríamos decir. Y está marcado el nivel tope superior de la zapata. Para mejorar la condición de la parte superior de la zapata se hace un pequeño coronamiento acá, la corona de la zapata. Generalmente tiene 2 pulgadas de espesor y tiene una dimensión, si es cuadrada o rectangular, que es exactamente igual a la dimensión de la columna que se va a apoyar ahí, más por lo menos 5 centímetros a cada lado. Repito, el coronamiento de la zapata, la cabeza de la zapata, es un área cuadrada o rectangular según la sección de la columna que se va a apoyar ahí. Si la columna es cuadrada de 20 por 20, supongamos, esta corona de la zapata tiene que tener 30 por 30.
o sea, 5 a cada lado por lo menos de excedente. Si la columna va a ser de 30 por 50, el coronamiento de la zapata tiene que ser 40 por 60, por lo menos, manteniendo la misma forma. Entonces, para esto se usa un pequeño marco de madera que tenga esas dimensiones para que sea más fácil el modelado del coronamiento. Eso en el caso de las zapatas, que es lo que estamos hablando en este momento. El caso de las zapatas combinadas es similar, ¿no? Fíjense, con la diferencia de que en vez de tener una columna, tenemos dos columnas. Acá podemos ver que se va a usar el mismo encofrado. Una peculiaridad de este caso es una peculiaridad, yo le llamo así porque me parece algo raro, es que los segmentos laterales de la armadura están cubriendo prácticamente todo el espesor de la zapata. Y fíjense aquí a la derecha que generalmente las zapatas combinadas son como un paralelepípedo, o sea, ya no tienen forma troncopiramidal. ¿Por qué? Porque en las zapatas simples, volvemos aquí, la carga es puntual, la carga es puntual. El suelo reacciona hacia arriba, ¿verdad? Estoy marcando en todo el perímetro, como un sombrero. La carga actúa en el centro y el suelo responde en todo el perímetro. Por lo tanto, el momento es negativo y por eso la armadura va abajo. No necesitamos ninguna armadura arriba de la zapata. La forma de tronco piramidal es para soportar el esfuerzo de corte en la parte adyacente a la columna. Para eso es la forma tronco piramidal. Si no hubiera esfuerzo de corte, la zapata podría ser así nomás, como una losita. ¿Ok? Pero aumentamos el espesor en esta parte porque ahí el corte es mayor. Y el hormigón es el que aguanta el esfuerzo de corte, generalmente. El diseñista verá si hace falta algún refuerzo, etcétera, pero en general las zapatas son así. Cuando tenemos una zapata combinada, tenemos dos cargas puntuales. Dos cargas puntuales. El suelo reacciona de la misma manera, ¿verdad? Pero en esta parte, entre columna y columna, se produce un momento aquí, un momento en la otra dirección. Por lo tanto, la armadura del fondo ya no trabaja ahí. Tenemos que poner otra armadura arriba, principalmente en la parte esta intermedia entre las dos columnas. Por eso es que teniendo una armadura arriba y teniendo una armadura abajo, se prefiere hormigonar en forma de paralelepípedo. Podría hacerse también como un tronco piramidal, pero esta parte tendría que ser continua y tener una armadura por las razones que ya hemos explicado. Seguramente por esa comodidad es que han dejado estos pelos verticales largos en el perímetro. Si hay algún comentario en cualquier momento, interrúmpanme porque, como sabemos, ya no vamos a volver a ver nada de esto. Y hay tanta cosa que enriquecer en este tipo de trabajos que es nuestro oficio. Otra particularidad que podemos observar acá es que por la magnitud, por el tamaño de la zapata combinada, fíjense cómo han hecho la excavación. Es una excavación grande, es una excavación inclinada, porque seguramente no les daba la estabilidad vertical, ¿no es cierto? No les daba, por eso la han hecho inclinada. Fíjense que aquí hay una escalera por razones de seguridad, ¿verdad? Y han tenido que usar seguramente encofrado, ¿no? Porque no les da el terreno, no les ha dado el terreno como modo. Tenemos el otro caso de las vigas de fundación. Este nombrecito de vigas de fundación está muy manoseado en el internet. Le llaman viga de fundación a toda clase de vigas que están en el suelo, cosa que no es tan así porque la función y la forma de trabajo en distintos casos varía, por consiguiente las armaduras también seguramente. Bueno, pero vamos a seguir.
Le llamamos viga a un elemento alargado, ¿verdad? Si es un elemento que va a estar dentro del suelo, entonces la zanja nos sirve perfectamente como un molde. Dentro de esa zanja se pone la armadura, según el caso, y se hormigona aprovechando el mismo hueco o la misma zanja como molde para el hormigonado. Así que no hay mayores secretos. Les comento que en los últimos años, las últimas décadas, se está poniendo muy de moda que en el fondo de las excavaciones de las zapatas, por ejemplo, aquí vemos que han hormigonado directamente en el suelo, aquí también está listo para hormigonar directamente en el suelo, pero en muchos países, y yo creo que en el nuestro también poco a poco, se está introduciendo la moda de poner antes un plástico, una carpa, una membrana plástica que rodee a la estructura, a la fundación en este caso, para que no entre en contacto el hormigón, no entre en contacto con el suelo. O sea, la misma razón que hace un rato habíamos comentado sobre el fondo de la excavación para la famosa plantilla, la misma razón, pero para todo el perímetro de la excavación. Esto tiene, yo creo, un beneficio, nunca va a estar de más. Es un beneficio de alguna manera, mejorar el curado del hormigón. Mejorar el curado. Ya sabemos que el curado del hormigón significa dos cosas. Uno, proteger el hormigón. Dos, detener la pérdida de agua. Entonces, si ponemos una capa impermeable alrededor del hormigón, obviamente estamos reduciendo la pérdida de agua y por lo tanto estamos favoreciendo el curado, ¿correcto? Estamos reteniendo el agua, una práctica muy común. Entonces, también en estos casos, en algunas imágenes que ustedes van a ver en internet, este hueco, estas zanjas, están cubiertas con una carpa, con un plástico, el hule que compramos aquí en el mercado, con el que hacen sus toldos, eso sirve perfectamente. Plateas. No son más que losas grandes, ¿no? Losas grandes que tienen columnas, generalmente de un mismo espesor. Esto no es una regla que sean del mismo espesor. Fíjense que aquí tenemos unas salientes, son refuerzos, jóvenes, para el punzonamiento de las columnas. Las columnas apoyadas sobre una losa generan punzonamiento en esa zona, por eso estas zonas cercanas a las columnas se refuerzan con estas salientes. Algunas veces estas salientes, en vez de hacer estos refuerzos, en vez de hacerlos hacia arriba de la platea, se los hace hacia abajo de la platea, hacia abajo. Entonces, fíjense, en el caso de que estos refuerzos sean hacia abajo, la excavación del fondo de la platea ya no va a ser parejita, ¿no? Sino que va a tener algunos lugares donde existan desniveles para admitir estos refuerzos. Y la platea será pareja en la parte superior, a diferencia de esta foto que estamos viendo acá, que tiene unas salientes. Por supuesto que esta platea, por ejemplo, la van a vaciar de un solo saque hasta este nivel, y de este nivel para arriba van a tener que encofrar para estas salientes, para estos dados que están sobresaliendo de la platea. No siempre estos refuerzos se hacen en forma de dados, como estamos viendo aquí. Algunas veces estos refuerzos son entre columna y columna. Lo mismo que estábamos hablando acá con las zapatas combinadas, ¿no es cierto? Hace un ratingo dijimos la armadura podría ser entre columna y columna en vez de ser toda la parte superior. Lo mismo acá, en las plateas la armadura podría ser el refuerzo entre columna y columna. Entonces tendríamos una armadura aquí, una especie de viga aquí, otra viga aquí, otra viga a este lado, al otro lado, una especie de reticulado de vigas que están reforzando a la losa y a las columnas en su trabajo de momentos negativos y probablemente también en el corte o punzonamiento. O sea que ya la superficie de la platea ya no es una losa planita, ¿no? Sino es todo un reticulado, una cosa desnivelada. Pero en algunos casos estos refuerzos se hacen abajo, en el fondo de la platea. De manera que en la superficie queda todo planito y la desigualdad está abajo. Finalmente, para complicarnos más la vida todavía, estos refuerzos salientes hacia arriba o hacia abajo que se construyen en las plateas
en muchos casos no son uniformes. O sea que puede ser acá de un espesor y acá de un mayor espesor. En esos casos se suelen hacer en el fondo de la platea, por lo tanto tendremos una viga de sección variable. Y en algunos casos toda la platea la hacen de sección variable. Por ejemplo, puede ser así, como el fondo de una piscina, por ejemplo, ¿no? Que es más alta, más profunda para los mayores y menos profunda para los menores. Una platea puede tener esos desniveles también en el fondo. O sea que todo dependerá del proyecto. El ingeniero lo que tiene que hacer es reproducir todo lo que dicen los planos y la construcción de la excavación viene siendo la misma. Si el perímetro tenemos que tenerlo como molde, tomaremos las medidas del caso. Si tenemos que hacer un encofrado, igualmente, colocaremos la carpeta en el fondo si es que la vamos a colocar. Luego colocaremos la armadura respectiva en las condiciones que se tenga que hacer, guardando los recubrimientos necesarios. Y una vez que se tienen los recubrimientos, recién se procederá al hormigone o al hormigonado, como se lo quiera decir. Acá tenemos una platea ya hormigonada, ¿sí? Como se puede ver, quedó planita. No sé si tendrá desuniformidades en la parte de abajo, no sé, pues no podemos adivinar. Y lo único que quedan en la superficie de la platea son las armaduras de las columnas, ¿sí? Los pedazos de armadura de las columnas que tienen que coincidir con las armaduras de columnas que se empalmen a estos pedazos. Acá a la derecha podemos ver un caso de platea aligerada, como se ve aquí. Aligerada quiere decir reducida en su peso, ¿verdad? En su peso. En el caso de losas de fundación, no sé qué tan útil será bajar el peso de la platea porque está sentada en el suelo y el suelo está soportando enormes cargas a través de las columnas. Entonces, probablemente, yo no lo puedo afirmar, no lo puedo afirmar, pero se me ocurre que uno de los motivos de alivianar puede ser ahorrar hormigón. O sea, aquí como se puede ver, están usando una especie, unos moldes de plástico, unas pelotas de plástico, justamente en las partes donde no va a haber momentos abajo, sino los momentos son arriba, entonces el hormigón intermedio es un hormigón ocioso. Esto lo vamos a ver con más calma en las losas alivianadas, pero este es un caso de que también se pueden alivianar o aligerar las losas de plateas de fundación, como se puede ver acá. Otro detallito que no se nota mucho en esta figura, pero yo no sé cómo lo ven ustedes, si están viendo en celular o en computadora, pero en los extremos de los fierros, si se fijan, hay unas cositas rojas que son elementos de plástico, ¿sí? Son una especie de capuchones en las obras importantes o cuando la gente es responsable, usa esto, gasta unos pesitos y le pone un capuchón a cada fierro, porque el fierro puede lastimar a las personas, puede rasmillar el brazo y quién sabe, pulsar la cara, alguien con descuidado se agacha acá y se suncha, ¿no? Son protectores, en otras palabras. Esto se va a cortar cualquier rato. Tenemos las losas radier, que son las que les hablaba yo, que son losas de pequeño espesor, como se puede ver. Prácticamente están en la superficie del terreno. Este tema es muy interesante, yo lo conozco muy bien. Sirve para construcciones prefabricadas también, alivianadas.
Bien, jóvenes, no pretendo alargar mucho esto, deben estar cansados seguramente, yo también un poco, pero bueno, vamos a intentar por lo menos la parte de fundaciones, aunque no sean los elementos eh, que había comentado hace un rato, los elementos parecidos a las fundaciones, pero vamos a tratar de terminar por lo menos esta parte de losas y cimientos corridos. Este, como les comentaba hace un momento, aquí tenemos una losa radier. Esta losa tiene poco espesor. A mí no me gusta esta imagen. Yo, si fuera fiscal, la rechazo, porque fíjense que tiene un espacio entre al fondo, ¿no? Y eso no puede ocurrir. La losa tiene que estar completamente apoyada en el suelo, como se puede ver un poco acá. Y es más, el suelo en el que se apoya tiene que estar perfectamente nivelado, perfectamente compactado y tiene que tener pendiente a perimetral, porque aquí una lluvia, ahorita una lluvia aquí, chau losa, ¿no? Entonces la losa tiene que estar perfectamente apoyada en un terreno nivelado y compactado y el terreno tiene que tener pendiente hacia el perímetro. Fíjense que esta es una forma de fundación muy conveniente, muy utilizada en Estados Unidos, Canadá, muy utilizada, muy económica, porque al mismo tiempo, si esta losa está bien acabada, fíjense que nos sirve como piso para una vivienda económica. Estamos hablando de hacer economía, ¿no? Cuando es una construcción baja, como estas que vemos al fondo, de una sola planta, máximo hasta dos. En Estados Unidos y un poquito ya aquí se está conociendo en los últimos años la construcción alivianada, ¿no? Que se hace con paneles, como pueden verse aquí, paneles muy livianos, en este caso de acero galvanizado, pero también se puede usar madera, de manera que son las paredes huecas, y encima de esta estructura se colocan, obviamente se hace una viguita aquí de refuerzo, una viga de refuerzo, igual que la viga cadena, ¿se acuerdan, no? Del encadenado, se hace un refuerzo perimetral y encima se apoyan las cerchas, que también son metálicas o de madera si fuera el caso, y bueno, se coloca un techo ligero. El interior de estos muros se coloca algún tipo de aislamiento muy liviano. Las instalaciones de cañerías, cables, etcétera, también se colocan acá. Como aquí podemos ver, están las terminales para los casos en que el agua tiene que entrar o tiene que salir de ahí. Y bueno, todas las instalaciones están cubiertas en las paredes y luego se hace un revestimiento exterior y un revestimiento interior para que las paredes queden perfectamente lisas. Es una construcción liviana, resistente, durable y además estéticamente, porque por dentro y por fuera este tipo de construcción no se nota absolutamente ninguna diferencia con la construcción tradicional que estamos acostumbrados a ver. Cualquier consulta, duda sobre esto, yo estoy en condiciones de asesorarles, si vale el término, respecto a esto. Bueno, esta es la losa, muy sencilla, ya les dije las condiciones para su construcción. Algunas veces se le coloca armadura de refuerzo, particularmente en los lugares donde va a haber algún tipo de carga. Por ejemplo, si tenemos un muro aquí, donde estoy indicando, y el techo va a ser a ambos lados, a dos aguas. Entonces, seguramente las cerchas o las tijeras van a apoyar en este apoyo central, así como van a apoyar también en el perímetro. Entonces, algunas veces se puede sobreexcavar un poquito acá, de manera que exista una especie de viga de apoyo un poquito más profundo que la losa, tal como un cordón de acera. ¿Nos ubicamos? El cordón de acera tiene una profundidad relativa, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de eso cuando hablábamos de la ciudad y de todo eso, línea municipal. El cordón de acera entra un poquito y protege de esa manera a la acera, ¿no? O al perímetro de la acera de una vivienda, también hemos hablado de eso. De manera que al ser más profundo ya el agua tiene un poquito más de dificultad para entrar debajo. O sea que si le hacemos un perímetro a estos tipo acera,
entonces el agua va a tener más problemas para entrar abajo y aflojar el terreno de fundación, porque toda esta losa es la fundación de la vivienda. Lo ideal sería que la vivienda no llegue a los bordes, sino que exista un sobreancho para las aceras y estas aceras tengan pendiente hacia afuera, es decir, que no acabe aquí, como en este caso, que no acabe la losa donde acaba la casa, sino que exista algún excedente para lo que llamamos acera, y que esa acera tenga una especie de cordón para alejar la infiltración del agua. Y al mismo tiempo ese tipo de acera también nos puede servir como refuerzo para algún muro que estuviera encima casualmente. O sea que eso ya es opcional, decisión del ingeniero o del dueño de casa si quiere reforzar un poco. Y también tampoco está prohibido colocar una armadura en la losa, que como sabemos, jóvenes, las losas son el elemento más delicado para el hormigón, particularmente cuando el hormigón está fresco y está pasando a su estado endurecido, porque la contracción del hormigón al perder agua hace que se produzcan fisuras. Y por eso es que en toda losa de hormigón armado siempre se coloca una armadura de retracción que se llama, que va cerca de la superficie. En el caso de los pavimentos no se utilizan losas, pero por el contrario se exige que el hormigón sea seco en el pavimento y que se tomen todas las precauciones para el curado. Esta es una especie de losa de pavimento que está casi en la superficie y probablemente, por todo lo explicado, muy susceptible de la retracción y las rajaduras. Y si va a servir de piso, nada que ver con que esté rajado, ¿no? Así que algunos le pueden colocar armadura, sí, si quieren, pero como verán, el pavimento se vacía sin armadura y no da problemas si es que se hace un buen trabajo. Ahora, que en nuestro medio se haga siempre mal y esté partido por todo lado, esa es otra historia. Bueno, voy a cambiar de imagen. Volvemos a los cimientos corridos, que están por acá, ¿no es cierto? Compactación, plantilla de nivelación, las zapatas, lo que les decía, el tronco cónico. Esta base de la columna tiene que tener un ancho, un sobreancho. ¿Para qué sirve este sobreancho? Para asentar el encofrado de la columna. Cuando yo les hablaba de coronamiento, les hablaba de esto, porque es una buena práctica, cuando ya se termina el tronco piramidal, colocar encima de esta superficie. Aquí no lo han hecho, pero se podía colocar aquí un moldecito tipo molde de ladrillo, molde de adobe, y vaciar el hormigón ahí para que quede una plataformita que se llama coronamiento de la zapata, justamente para cumplir este mismo fin. Aquí no han hecho el coronamiento, directamente en el tronco cónico le han hecho una superficie plana, válido perfectamente, porque la zapata estructuralmente solo trabajaría hasta aquí, ¿no? Bien, cimientos corridos de mampostería, o sea, de ladrillo. Fíjense, aquí en esta excavación podemos apreciar los cimientos de esta edificación, que son de ladrillo. No hay donde perderse, ahí está el ladrillo. Todas las construcciones del casco viejo de Santa Cruz tienen cimientos de ladrillo. Unos ladrillangos, ¿no?, que hoy en día ya no existen, que no solamente son grandes y macizos, sino que tienen una calidad extraordinaria, porque son durísimos y mantienen su forma y estructura después de más de 100 años o 120 años que tienen este tipo de construcciones. Y el ladrillo de hoy en día, con un estornudo, se rompe, cada vez los hacen más chiquititos. El espíritu del emprendedor boliviano, pues, que en vez de mejorar su producto, lo disminuye para ganar más, ¿no? Cada vez la salteña es más chica, cada vez el sándwich es más chico, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que suele hacer el emprendedor boliviano. Bueno, aquí vemos el cimiento corrido de mampostería, qué mejor ejemplo que este. En el caso de una construcción nueva, obviamente en la zanja el albañil tiene que entrar y ahí colocar sus ladrillos, igual que hacer un muro,
Generalmente el muro, el ladrillo va a estar colocado por lo menos a lo ancho, muro de carga, puede ser de carga y media, puede ser de doble carga, en algún momento ya hemos hablado de eso. Y bueno, la mampostería, ¿no? Que no tiene mayores secretos del ancho y la altura requerida. En el caso de los cimientos de hormigón ciclópeo, ¿verdad? Se coloca la piedra, una capa de piedra, una capa de hormigón, una capa de piedra, una capa de hormigón. El hormigón ciclópeo tiene sus ciertas reglas, ¿no? En primer lugar, las piedras son de distintos tamaños, piedras en bolona, se le llama, 15, 20, 30 hasta 40 centímetros de tamaño, de diámetro, son de forma irregular, obviamente. Entonces primero se coloca una capa de piedra, entre piedra y piedra tiene que haber un espacio para que sea rellenado por el hormigón. En la construcción se le llama la regla del puño, a que el capataz o el ingeniero o el encargado de la construcción, cuando colocan una capa de piedra, mete su mano y tiene que entrar su puño dentro de entre dos piedras tiene que entrar su puño. O sea, por eso se llama la regla del puño, para que en esa cavidad se rellene hormigón. Entonces, una vez que está la capa de piedra aprobada, y obviamente las piedras no tienen que estar alineadas, sino que tienen que estar trabadas, ¿verdad? Para no formar planos de corte. Esto es básico, igual que los ladrillos que van entrelazados unos con otros, ¿correcto? Las piedras del mismo modo se acomodan manualmente, no se arrojan, sino que se acomodan sobre una superficie previamente compactada, como hemos dicho, y una vez que está la capa aprobada, trabada, debidamente trabada y con los espacios correspondientes, se rellena una capa de hormigón y esa capa de hormigón sobrepasa a la capa de piedra en unos 4 o 5 centímetros, de manera que tengamos una cama de hormigón para la siguiente capa de piedra. Es deseable que la siguiente capa de piedra también trabe con la capa de abajo. O sea que no es una capa pareja, ¿no? Es una capa que tiene salientes y entrantes, de manera que las nuevas piedras vayan rellenando esos huecos, siempre con el hormigón entre medio. Y así siguiendo se va colocando capa por capa hasta que se llega al límite superior. En algunos casos, encima de este cimiento, yo lo veo muy sobresalido este cimiento, pero bueno, encima de este cimiento, siempre que esté un poco más profundo, se colocan algunas piedras salientes justo en el medio para construir un sobrecimiento de hormigón ciclópeo. ¿Ok? Eso sería. Aquí podemos apreciar de que han puesto un encofrado en la parte superior. En fin, en el mundo de la construcción, jóvenes, hay de todo, ¿no? El problema del ingeniero es no contaminarse con prácticas negativas, ¿no? Porque hay de todo, se inventan todo, etcétera. Y hay algunos que se animan a hacer TikToks y todo con su conocimiento limitado y difunden reglas inválidas o alteran las cosas que deberían ser normales y se inventan argumentos y mucha gente les cree y encima les felicita, gracias por enseñarnos, etcétera. Y bueno, hay que tener un poquito de cuidado. Hace 10 años no hubiéramos dicho lo mismo porque supuestamente los libros tenían algún respaldo mayor, ¿no? En el caso de los cimientos de hormigón armado, como sabemos, el cimiento de hormigón armado tiene forma de T invertida, una T invertida como podemos ver aquí. Entonces, la armadura va como se puede apreciar acá. Entonces, la carga del muro va en el medio de esta armadura, en el medio. Por lo tanto, trabajará igual que lo que dijimos con la zapata, ¿verdad? Dijimos que en la zapata hay una carga puntual y que por lo tanto todo el perímetro de la zapata tiende a levantarse, por eso la armadura al fondo. Acá la carga es lineal del muro, es lo que estoy indicando, y por consiguiente estos fierros laterales, transversales, mejor dicho, tienden a levantarse. Esos son los fierros que soportan la carga, estos que estoy señalando, los transversales. Estos fierros longitudinales no trabajan estructuralmente, solo sirven para amarrar estos otros fierros. ¿Okay? O sea que Ingeniero, disculpe que lo corte, no se escucha.
¿No se escucha nada o se escucha poco? Se escucha bajito. Bueno, ahora tengo que acercarme al micrófono, eso es. ¿Se escucha mejor? Sí, sí, ahora sí se escucha. Bueno, Ingeniero. me van a tener que ver de más cerca. ¿Sí, algo iban a decir? Bueno, decía que en los cimientos de hormigón armado, corridos, las barras que trabajan son estas transversales. Me parece bien que le hayan doblado un poquito, pero me parece exagerado el espesor, porque es una losita, ¿no? Que va a trabajar ahí a doblarse hacia arriba. Y las barras longitudinales son solamente constructivas, podrían ser de menor diámetro tranquilamente. Aquí vemos un cimiento corrido escalonado, ¿no? Aquí tenemos un escalón, esa es una casualidad nada más, que depende de los niveles del terreno. Si el terreno va bajando, entonces vamos a tener que ir bajando también la excavación para el cimiento corrido, porque si mantenemos la profundidad en la parte más alta va a tener que ser un cimiento profundísimo, ¿no? Y en la parte más baja un cimiento chiquito como este. Bueno, creo que queda clara la parte funcional del cimiento de hormigón armado, cimiento corrido. Como es una losita, igual que la zapata, la base de la zapata es una losita, ¿verdad? De pequeño espesor. Para trabajar estructuralmente ya no necesita nada más. Pero como la excavación, la zanja, tiene cierta profundidad, porque necesitamos llegar a cierta profundidad para proteger la fundación, porque si la hacemos muy superficial, como hace un rato comentaba con la losa radier, entonces está muy expuesta a la erosión, a la lluvia, al desgaste, etcétera. Entonces la zanja de un cimiento corrido siempre tiene cierta profundidad. Y la losita no tiene el mismo espesor que la profundidad. Por ese motivo, se arma una viga que vendría a ser el sobrecimiento. Se arma una viga sobre esta parte plana del cimiento corrido de hormigón armado. Por eso dije al principio, tiene forma de T invertida. Aquí tenemos una T invertida. Y la forma constructiva consiste en que esta armadura de la viga, se amarra al centro a la armadura de la losa, que se vendría a ser del fondo de la fundación. O sea que aquí se colocará la armadura de la viga. Acá todavía no han colocado la armadura de la viga, por eso no se la ve. Pero acá ya se la ve, con la diferencia de que ya vaciaron la parte plana de la viga de fundación, ya vaciaron. Y como se puede ver, el vaciado o el hormigonado se hace en dos etapas. Primero la parte plana del fondo, quedando la armadura de la viga expuesta, y luego se tiene que poner un encofrado aquí, lógicamente, para vaciar esta viga, que viene a formar parte del cimiento corrido de hormigón armado, que es lo que estamos hablando. Entonces, no sé si se entiende eso, ¿no? No sé si se entendió la explicación junto con las imágenes. La T invertida es clara, el método constructivo también es claro. En ninguna de estas imágenes hemos visto el hule ese que yo les comentaba, pero es una práctica común hoy en día ponerle hule, y en ningún caso va a ser desfavorable. Entonces, jóvenes, resumiendo, para terminar esta sesión, hemos hablado de zapatas aisladas, zapatas combinadas, plateas, losas tipo radier, cimientos corridos de mampostería, cimientos corridos de hormigón ciclópeo, cimientos corridos de hormigón armado. En los cimientos corridos de mampostería, así como hemos hablado del ladrillo, también podría ser mampostería de piedra cortada, que le llaman, y son bloques de piedra, como su nombre lo indica, cortados en forma de paralelepípedos y que se van colocando igual que los ladrillos en el caso de la mampostería de cerámica. En Santa Cruz, como no hay mucha piedra, no se utiliza, pero en el interior sí utilizan mucho los cimientos de piedra cortada, mampostería de piedra cortada. Con eso daríamos por terminado el capítulo de cimientos superficiales, pero nos faltarían las estructuras similares a los cimientos superficiales, que lo vamos a ver
Dios mediante la próxima clase, ¿verdad? Y que serían los cabezales de pilotes, las vigas de equilibrio y las vigas de arriostramiento. Si tienen alguna consulta, háganla en este momento. También la pueden hacer escribiendo por WhatsApp. Y bueno, si no hay otra cosa, cerraríamos la sesión. Les cedo la palabra. Nada. Ok, entonces, hasta la próxima. Gracias. Chao.